Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de la segunda carta de Timoteo y vamos a estudiar, así como ayer, la parte donde nos dice en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo era un apóstol, no era un malhechor. Esa palabra se usaba para calificar a los ladrones, asesinos, traidores y otros semejantes. Curiosamente, esta palabra usada por Pablo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la primera vez fue usada para los acompañantes de Jesús en su crucifixión. Esto lo podemos ver en Lucas 23, 32 al 33. Y ahora Pablo la usa para hablar de la humillación a la que está siendo expuesto. Mas la palabra de Dios no está presa. El Evangelio siempre estará libre, aunque sus portavoces estén presos. Es más, y en el caso de Pablo, la palabra de Dios fluyó con tanta libertad que Pablo habla de la cantidad de presos alcanzados por Cristo. Acordémonos de la conversión masiva en la cárcel de Filipo, incluyendo al carcelero y su familia. Pablo engendró a Onésimo en la cárcel. Esto lo podemos ver en Filemón 1:10. Y nos ha dejado ese testimonio de los frutos de su sufrimiento en la cárcel, de acuerdo con Filipenses 1:12 al 14. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Aquí está la razón del sufrimiento de Pablo. Él amó tanto a los hombres como Cristo lo había amado también a él. Pablo aceptaba esos sufrimientos, no como un estoico, sino con el propósito de que los escogidos conocieran a Cristo y fueran salvos. Esta inversión era sabia. Pablo sabía que esos sufrimientos eran pasajeros, comparados con la gloria venidera que estaba a punto de manifestarse. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 4:17. Vale la pena cualquier sufrimiento en el Evangelio, si el resultado es la conversión de los perdidos. No será lo mismo sufrir por nuestras faltas que sufrir por las faltas de otros. En 2 Timoteo 2, versículos 11 al 13 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El presente texto al parecer fue citado por Pablo como parte de un antiguo himno cristiano para quienes llevaban la cruz del sufrimiento. Y si esto fue así, hay una armonía con los textos previos que nos hablan del sufrimiento de esos hombres de Dios por causa del Evangelio, quienes expusieron su vida hasta la muerte. Es un texto admirable, donde la preposición sí nos conecta con una inigualable promesa, dándolas como ciertas, no por nuestra fidelidad, sino por la del Señor. Palabra fiel es esta:
Con esta expresión, Pablo anticipa la importancia y la seguridad de las declaraciones siguientes. Cada frase precedida de un sí condicional nos revela las benditas recompensas que esperan a los cristianos que han sufrido por Cristo Jesús y su Evangelio. Pablo no soslaya la realidad de las penalidades, pero al final valen la pena por la corona que nos espera. Otra vez, esta palabra fiel no es dada por los hombres, sino por el Dios de esas promesas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si este texto fue usado como parte de un himno litúrgico, algunos creen que era usado en el bautismo, Pablo identifica esta relación espiritual del creyente con el Señor en sus sufrimientos, asegurándonos que así como Cristo murió y venció, nosotros también moriremos, pero de igual manera viviremos con Él. Stanford Ort, en su comentario bíblico, dice: esta primera línea es muy parecida a Romanos 6:8, que dice que el creyente se identifica con Cristo en su muerte y también en su resurrección. El poema que Pablo cita tiene esta base bíblica para decir que la muerte es el camino que lleva a la vida. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La gramática de este texto da por sentado los sufrimientos del creyente, pero nuestros padecimientos no se quedan como en el estoicismo, sin esperanza. La promesa más bien es que para quienes padecen serán consolados con la seguridad de que reinarán con Cristo en el futuro. Esa misma promesa la dijo Pablo en Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si le negáramos, Él también nos negará. Las declaraciones previas fueron positivas, pero ahora nos encontramos con una advertencia negativa y muy seria. Pablo sabía de personas que al final negaban a Cristo. No todos son capaces de soportar el sufrimiento por causa de Cristo y al final terminan dejando el camino. Ya Jesucristo nos había advertido de la no entrada al cielo por el Padre a aquellos que también le negaron en la tierra. Esto lo podemos ver en Mateo 10:33. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si bien la cláusula anterior contiene una advertencia solemne, en esta otra se retoma el mensaje de la esperanza. Infieles es una palabra dada para describir la inestabilidad espiritual, así como la conducta fluctuante del creyente. Y aunque esto es una realidad, pues lo contrario debería ser una fidelidad constante. La promesa de Dios es que Él permanece fiel. Porque Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es perfecto en su carácter y en sus atributos. Por lo tanto, ninguna acción que hagamos estará en conflicto con su carácter. Si bien los hombres fallamos en cuanto a la fidelidad, Dios permanece fiel a sus promesas, esperando nuestro arrepentimiento. Dios no puede negarse a sí mismo. Eso es que Él no cambia su modo de ser, porque nosotros sí cambiamos siempre. Él es un Dios inmutable. El llamado de este himno antiguo es a ser fiel en todo al Señor, porque Él permanece siempre fiel, rodeándonos con su inagotable amor y renovando cada día sus misericordias, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo 2, 14, 15.
Por honor al tiempo, dejamos hasta acá.